Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones de Bolivia News para el mundo. Hoy es una nueva semana de febrero, arrancamos con las noticias. En el inicio les contamos que existe malestar en Chile por la visita del expresidente Carlos Mesa. Consideran la llegada como una provocación. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, Jorge Tarut, consideró ayer una provocación la anunciada visita a su país del expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, para reunirse con chilenos que favorecen una salida al mar para ese país. Mesa es el portavoz internacional del gobierno boliviano para difundir la demanda que Bolivia presentó contra Chile en La Haya, y su visita, según el parlamentario, es una estrategia del país andino para confundir a la comunidad internacional. Jorge Tarut admitió ayer que existen chilenos que apoyan una salida al mar para Bolivia, pero subrayó que la inmensa mayoría de los chilenos, que según las encuestas bordean el 90% y más, es contraria a que Chile regale territorio. Esta estrategia de Mesa constituye una provocación y está destinada a confundir a la comunidad internacional y también a la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya, afirmó Tarut. Hoy arranca un año escolar en el que el sistema a escala nacional estrenará libretas digitales, cuya impresión tendrá dos medidas de seguridad: el código QR, que guardará información resumida de cada estudiante, y el código de barras, que evitará su reproducción arbitraria. La información fue confirmada ayer por el ministro de Educación, Roberto Aguilar, quien manifestó que las nuevas libretas también permitirán que los padres hagan un seguimiento más preciso del avance de sus hijos, porque podrán ver las notas por internet en cualquier momento y pedir al colegio una impresión antes del bimestre. Los datos no podrán ser adulterados porque estarán grabados en un sistema informático. El ministro también confirmó que más de 16.000 unidades educativas del país, entre fiscales y privadas, abrirán sus puertas a unos 2.800.000 estudiantes, excepto 25 unidades educativas que han sido afectadas por las lluvias que dañaron los caminos que van hacia esas escuelas, sobre todo en el norte de La Paz. Después de 3 años de trabajo, se estrena la carretera Doble Vía La Paz-Oruro. El presidente Evo Morales inaugura este lunes la Doble Vía La Paz-Oruro, tramo que se constituye en la primera carretera interdepartamental con estas características. La vía empezó a construirse en octubre del 2010 con una inversión de 312 millones de dólares. Recursos financiados por la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, el gobierno y las gobernaciones de Oruro y La Paz. Las obras se dividen en 3 tramos. El primero desde Zancata a Mantecani. El segundo tramo entre Mantecani a Sicasica y Sicasica a La Quepana. Y en Santa Cruz, los talleres de confección de casacas, poleras y serigrafías generan cientos de empleos por carnaval. Los más de 50 talleres de confección y serigrafía que están ubicados en la zona de la calle Mercado se han reactivado y contratado temporalmente a más de 2.000 personas con el objetivo de cumplir con los pedidos de casacas y batas que han realizado las diferentes comparsas, tanto de la ciudad como de las provincias cruceñas. Susana Ramos, propietaria de la empresa de bordados y serigrafía Unión Sport, indicó que este sector se reactiva con el carnaval. Desde diciembre del año pasado ha contratado temporalmente a más de 20 personas para llegar a cumplir con el pedido de 5.000 casacas y batas que ha confeccionado para más de 30 comparsas. Durante el año trabajó solo con unas 5 personas que operan 3 máquinas. Pero para carnaval tenemos funcionando 12 máquinas y subcontratado a 10 confeccionistas que trabajan en sus hogares, comentó Ramos. Esta misma versión es manifestada por Ángel Arancibia, propietario de A&J Confecciones, que ha creado 30 fuentes de empleo para confeccionar 8.000 prendas carnavaleras que espera llegar a entregar hasta este próximo viernes. La reina del carnaval cruceño, Anabel Angus, se lució y brilló en esta última precarnavalera. La reina del carnaval, Anabel, se despidió de las precarnavaleras
con un carro de superhéroes en el que se transformó en la Mujer Maravilla, la misma que fue muy escoltada, bien escoltada, por la comparsa coronadora que llevaba trajes de famosos superhéroes. Las 13 comparsas que estuvieron presentes en la última preca vistieron temáticas universales, resaltando la participación de las agrupaciones femeninas. Los niños se apoderaron de todo el recorrido para aplaudir y saludar a la reina, quien derrochó alegría y durante todo el trayecto se bajó del carro para saludar a los pequeños. La velada culminó en la Plaza del Estudiante, como es tradicional, con una gran fiesta y fuegos artificiales. El centralismo impide la generación de recursos propios en las regiones del país. Ese es el resultado a las consultas de analistas económicos. La gran polémica generada por los niveles subnacionales con el gobierno central es el hecho de que hay varias leyes que impiden la generación de recursos propios, en especial a nivel departamental. En eso coinciden analistas políticos y el titular de Hacienda de la Gobernación cruceña. Este es el sentido de seguir controlando a través de la distribución equitativa de los recursos del Estado, por lo que sugieren y piden retomar el diálogo del pacto fiscal con el fin de permitir a los gobiernos locales y regionales generar sus propios recursos. El politólogo Jimmy Frías dijo que los ingresos propios de las gobernaciones deben ser una de las principales competencias en la constitución política del Estado, para generar así mayores ingresos. Frías propone abrir la Carta Magna y otorgarles mayores competencias a los gobiernos locales y regionales. Para el representante cruceño de la Asociación Boliviana de Ciencias Políticas, Romano Paz, revisamos el comportamiento de las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, que se ubica hoy en 7 bolivianos 79 centavos y el yen mantiene su cotización instalada en 0.058 bolivianos. A Bolivia News llegan los deportes y revisamos los principales resultados de este fin de semana. Atención, que estos son los resultados de la cuarta fecha del torneo liguero. En Cochabamba, Oriente Petrolero le robó un punto a Wilstermann al empatarle a un gol por lado. Los dos equipos jugaron mal. En Potosí, los dos equipos de la Villa Imperial se perjudicaron al empatar Real y Nacional Potosí a 2 goles por lado. Este resultado los deja en las últimas posiciones del torneo liguero. Y en Sucre, Universitario sacó la garra para remontar un marcador adverso 2-0 y le empató a nada menos que Bolívar al filo del partido 2-2. En Santa Cruz, Blooming se sigue aplazando de local al empatar con San José de Oruro 2-2 en el Tahuiche Aguilera de Santa Cruz. Santa Cruz se impuso en el Campeonato Nacional de Natación de Fuerza Libre, que culminó el sábado en la piscina de El Rollo en Sucre, donde participaron cerca de 100 bañistas. En esta prueba compitieron los mejores nadadores del país. No hubo división de categorías, pues fueron llamados a participar los atletas más destacados, según explicó Silvia Crespo, titular de la Federación Boliviana de Natación. Luego de competir en 40 pruebas, la delegación cruceña se sitúa en el primer lugar al conseguir 19 medallas de oro, 14 de plata y 11 de bronce. En el segundo puesto se ubicó Cochabamba con 15 medallas de oro, 10 de plata y 8 de bronce, mientras que cerró el podio Sucre con 6 de oro, 10 de plata y 8 de bronce, que tuvo una dura lucha con La Paz por la tercer casilla. En la quinta ubicación está Beni. La victoria cruceña se debió a la buena performance que tuvieron dos nadadores como María José Rivera, que ganó 7 preseas doradas, y Aldo Castillo con 6 medallas de oro. Eso es todo de informaciones para esta nueva semana de febrero. Retornamos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.